¿Cómo tu ego está arruinando tu vida? Estoicismo. El ego es un concepto ampliamente estudiado en la psicología y filosofía, y su influencia en nuestras vidas es innegable. En el caso del estoicismo, esta corriente filosófica nos enseña a evitar ser dominados por nuestro ego, ya que puede ser perjudicial para nuestro bienestar emocional y espiritual. El ego puede llevarnos a desarrollar actitudes narcisistas, en las que nos creemos más importantes y superiores a los demás. Esto nos aleja de la realidad y puede generar conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Además, una excesiva preocupación por nuestra imagen y reputación puede llevarnos a tomar decisiones basadas en la aprobación externa en lugar de nuestros propios valores y convicciones. El estoicismo nos invita a cultivar la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones. Nos enseña a enfocarnos en aquello que podemos controlar, como nuestras acciones y actitudes, en lugar de preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros. El ego puede ser especialmente dañino en nuestras relaciones personales, ya que nos impide valorar y entender las perspectivas de los demás. Al creernos superiores, tendemos a menospreciar las opiniones y sentimientos de los demás, lo que dificulta la empatía y la comunicación efectiva. Esto puede llevar a conflictos constantes y a la pérdida de amistades y seres queridos. Además, el exceso de ego nos impide reconocer nuestros propios errores y limitaciones. Nos aferramos a nuestras creencias y visiones del mundo, incluso cuando están equivocadas o nos causan sufrimiento. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras debilidades y a trabajar en ellas para mejorar como personas. Es importante recordar que el ego no es algo que desaparezca por completo, sino que debemos aprender a controlarlo y mantenerlo equilibrado. El estoicismo nos brinda herramientas para hacerlo, como la práctica de la introspección y el cuestionamiento de nuestras motivaciones y acciones. El ego también puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Cuando nos dejamos dominar por el ego, podemos experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y frustración. Esto se debe a que siempre estamos buscando la aprobación de los demás y comparándonos constantemente con ellos. Esta constante necesidad de ser el mejor y de demostrar nuestro valor puede llevarnos a un estado de agotamiento emocional y físico. Además, el ego nos impide disfrutar plenamente de nuestras experiencias y de los momentos presentes. Siempre estamos preocupados por cómo nos ven los demás y por mantener una imagen perfecta, lo que nos impide vivir de manera auténtica y genuina. Nos perdemos la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera más profunda y significativa. El estoicismo nos ayuda a reconocer que el ego es una ilusión y que nuestra verdadera valía no depende de la opinión de los demás. Nos enseña a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, a través de la aceptación de nuestras imperfecciones y la búsqueda de la virtud. Al liberarnos del ego, podemos experimentar una mayor paz interior y una mayor satisfacción en nuestra vida. El ego puede manifestarse de diferentes maneras en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una discusión o debate, es común que nuestro ego nos impida abrirnos a las ideas y opiniones de los demás. Esto nos lleva a adoptar una postura defensiva y a no considerar otras perspectivas, lo que obstaculiza el crecimiento personal y la búsqueda de soluciones conjuntas. Asimismo, el ego puede influir en la forma en que nos relacionamos con el éxito y el fracaso. Si permitimos que nuestro ego se vea afectado por el fracaso, es probable que experimentemos sentimientos de vergüenza, incompetencia o desesperanza. Por otro lado, cuando nuestro ego se alimenta del éxito, corremos el riesgo de volverte arrogantes y menospreciar los logros de los demás. El estoicismo nos enseña a separarnos de nuestra identidad egoísta y a centrarnos en el bien común. Nos invita a reconocer que el ego no es más que una construcción mental y a cultivar la humildad y la gratitud por lo que tenemos. Al hacerlo, podemos liberarnos de la constante búsqueda de validación externa y encontrar una mayor satisfacción en nuestro propio crecimiento personal y en la contribución a la sociedad. El ego también puede influir en la forma en que nos enfrentamos a los obstáculos y desafíos de la vida. Cuando nos dejamos dominar por el ego, tendemos a evitar situaciones que consideramos difíciles o que podrían poner en riesgo nuestra imagen. Esto nos impide crecer y desarrollarnos como personas, ya que el aprendizaje y la superación personal suelen venir de enfrentar y superar desafíos. Además,
el ego puede limitar nuestra capacidad de aprender de los demás. Al creernos superiores, nos cerramos a la posibilidad de reconocer el conocimiento y la experiencia de quienes nos rodean. El estoicismo nos enseña la importancia de estar abiertos a aprender de todos, sin importar su posición social o académica. Otra forma en que el ego puede afectar negativamente nuestras vidas es a través de la envidia. Cuando nos comparamos constantemente con los demás y nos concentramos en lo que no tenemos, en lugar de valorar y aprovechar lo que sí tenemos, caemos en un ciclo de insatisfacción y amargura. El estoicismo nos invita a practicar la gratitud y enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. El ego también puede afectar nuestra capacidad de ser empáticos hacia los demás. Cuando estamos demasiado preocupados por nosotros mismos y nuestra propia imagen, nos resulta difícil ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas. Esto puede obstaculizar nuestras relaciones interpersonales y crear barreras en la comunicación. Además, el ego puede generar una sensación de rivalidad y competencia constante. Siempre estamos tratando de demostrar que somos mejores que los demás, lo que puede crear un ambiente de hostilidad y rivalidad. En cambio, el estoicismo nos enseña a valorar a los demás como iguales, a reconocer sus éxitos y a alegrarnos por ellos, en lugar de envidiarlos. El ego también puede afectar nuestra capacidad de aceptar críticas y retroalimentación constructiva. Cuando nuestro ego está inflado, tendemos a tomar cualquier crítica como un ataque personal y nos volvemos defensivos. En cambio, el estoicismo nos enseña a ver las críticas como oportunidades de crecimiento y a recibir feedback con humildad y apertura. El ego también puede influir en cómo nos relacionamos con el éxito y el fracaso. Si permitimos que nuestro ego se vea afectado por el fracaso, es probable que experimentemos sentimientos de vergüenza, incompetencia o desesperanza. Por otro lado, cuando nuestro ego se alimenta del éxito, corremos el riesgo de volverse arrogantes y menospreciar los logros de los demás. Además, el ego puede influir en cómo enfrentamos los obstáculos y desafíos de la vida. Cuando nos dejamos dominar por el ego, tendemos a evitar situaciones que consideramos difíciles o que podrían poner en riesgo nuestra imagen. Esto nos impide crecer y desarrollarnos como personas, ya que el aprendizaje y la superación personal suelen venir de enfrentar y superar desafíos. Por otra parte, el ego puede limitar nuestra capacidad de aprender de los demás. Al creernos superiores, nos cerramos a la posibilidad de reconocer el conocimiento y la experiencia de quienes nos rodean. El estoicismo nos enseña la importancia de estar abiertos a aprender de todos, sin importar su posición social o académica. Asimismo, el ego puede generar una sensación de rivalidad y competencia constante. Siempre estamos tratando de demostrar que somos mejores que los demás, lo que puede crear un ambiente de hostilidad y rivalidad. En cambio, el estoicismo nos enseña a valorar a los demás como iguales, a reconocer sus éxitos y a alegrarnos por ellos en lugar de envidiarlos. El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Cuando el ego toma el control, tendemos a buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. Esto puede llevarnos a ser personas manipuladoras y egoístas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas, sin considerar las necesidades y sentimientos de los demás. Además, el ego puede obstaculizar nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando nos aferramos a nuestra identidad egoísta, nos volvemos reacios a aprender y a mejorar nuestras habilidades. El estoicismo nos enseña la importancia de estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar constantemente la superación personal. Por otro lado, el exceso de ego nos hace vulnerables al fracaso. Cuando nos centramos únicamente en nuestro propio éxito y en ser mejor que los demás, el fracaso puede ser devastador para nuestra autoestima y bienestar emocional. El estoicismo nos enseña a separar nuestro valor como personas de nuestros logros y fracasos, permitiéndonos mantener una actitud más equilibrada y resiliente hacia el éxito y el fracaso. Además, el ego puede obstaculizar nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando nos aferramos a nuestra identidad egoísta, nos volvemos reacios a aprender y a mejorar nuestras habilidades. El estoicismo nos enseña la importancia de estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar constantemente la superación personal. Nos invita a reconocer que siempre hay margen de mejora y que debemos estar abiertos a nuevas oportunidades de crecimiento.
Es importante mencionar que el ego también puede llevarnos a sobreestimar nuestras capacidades y conocimientos. Nos hace creer que lo sabemos todo y perdemos la humildad para reconocer que también podemos aprender de los demás. El estoicismo nos enseña a cultivar la humildad y la apertura mental, permitiéndonos aprender de los demás y enriquecernos con nuevas perspectivas. Además, el ego puede afectar nuestra capacidad de aceptar críticas y retroalimentación constructiva. Cuando nuestro ego está inflado, tendemos a tomar cualquier crítica como un ataque personal y nos volvemos defensivos. En cambio, el estoicismo nos enseña a ver las críticas como oportunidades de crecimiento y a recibir feedback con humildad y apertura. El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando estamos dominados por el ego, tendemos a sobrevalorarnos y pensar que merecemos más atención, tiempo o consideración que los demás. Esto puede llevarnos a exigir constantemente atención y sacrificio de los demás, sin tener en cuenta sus propias necesidades. El estoicismo nos invita a reconocer que todos somos seres humanos con necesidades y limitaciones, y nos enseña a establecer límites claros y respetar los límites de los demás en nuestras relaciones. Además, el ego puede afectar nuestra habilidad para perdonar y dejar ir el resentimiento. Cuando nuestro ego se siente amenazado, tendemos a aferrarnos a la ira y al rencor, creyendo erróneamente que eso nos da poder. El estoicismo nos enseña a practicar la compasión y el perdón, reconociendo que aferrarse al resentimiento solo nos hace daño a nosotros mismos y nos impide encontrar la paz interior. Por otro lado, el ego también puede influir en nuestra capacidad para admitir nuestros errores y disculparnos. Cuando estamos dominados por el ego, tememos que admitir nuestras fallas nos haga parecer débiles o incompetentes. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a reconocer la importancia de la humildad y la responsabilidad personal, alentándonos a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. El ego también puede afectar nuestra capacidad de disfrutar de los éxitos y logros de los demás. Cuando estamos dominados por el ego, nos enfocamos en la rivalidad y la comparación constante, sintiéndonos amenazados por el éxito de los demás. El estoicismo nos invita a celebrar los triunfos de los demás y a encontrar inspiración en ellos, reconociendo que el éxito de los demás no disminuye nuestra propia valía. El ego también puede manifestarse en la forma en que buscamos la aprobación y validación de los demás en las redes sociales. En la era de la tecnología y las redes sociales, el ego puede ser alimentado por los likes, seguidores y comentarios positivos que recibimos en nuestras publicaciones. Nos preocupamos constantemente por mostrar una vida perfecta y recibir elogios de los demás, lo que puede generar ansiedad y dependencia emocional de la validación externa. El estoicismo nos enseña a no depender del reconocimiento y la aprobación de los demás para sentirnos valiosos y felices. Nos invita a enfocarnos en nuestra propia autenticidad y bienestar, sin buscar constantemente la validación en las opiniones de los demás. Nos enseña a valorar nuestras propias cualidades internas y a encontrar la felicidad en la aceptación de nosotros mismos tal como somos. Además, el ego puede influir en la forma en que nos relacionamos con el dinero y las posesiones materiales. Muchas veces buscamos adquirir bienes materiales y acumular riqueza como una forma de demostrar nuestro estatus y superioridad ante los demás. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a no encontrar nuestra felicidad y valía en las posesiones externas, sino en nuestros valores internos y en nuestra conexión con los demás. El ego también puede influir en nuestra capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Cuando el ego toma el control, tendemos a buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. Esto puede llevarnos a ser personas manipuladoras y egoístas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas, sin considerar las necesidades y sentimientos de los demás. El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Cuando el ego domina nuestras acciones y pensamientos, tendemos a ser egocéntricos y a buscar solo nuestro propio beneficio, sin tener en cuenta las necesidades y sentimientos de los demás. Esto puede generar conflictos y rupturas en nuestras relaciones, ya que no estamos dispuestos a comprometernos ni a poner el bienestar del otro por encima del nuestro.
Además, el ego puede llevarnos a ser personas manipuladoras y controladoras en nuestras relaciones. Buscamos constantemente tener el control y someter a los demás a nuestra voluntad para satisfacer nuestras propias necesidades y deseos. Esto crea un ambiente tóxico y poco saludable en las relaciones, ya que no hay espacio para la autonomía y la igualdad. Por otro lado, el ego puede influir en la forma en que nos relacionamos con el éxito y el reconocimiento. Si nuestro ego está inflado, buscamos constantemente el aplauso y la admiración de los demás. Nos obsesionamos con obtener logros y reconocimientos externos, sin detenernos a disfrutar de nuestros propios logros y valorar nuestro propio esfuerzo. El estoicismo nos enseña a encontrar la felicidad en nuestro propio crecimiento personal, más allá de la opinión de los demás. Es importante mencionar también que el ego puede llevarnos a compararnos constantemente con los demás. Nos comparamos en términos de éxito, riqueza, belleza o cualquier otro aspecto de la vida. Esto nos hace sentir insatisfechos y nos impide disfrutar de nuestras propias cualidades y logros. El estoicismo nos enseña a valorarnos a nosotros mismos, sin necesidad de compararnos con los demás, reconociendo que cada persona tiene su propio camino y sus propias fortalezas. El ego también puede influir en cómo nos enfrentamos al fracaso. Cuando estamos dominados por el ego, tendemos a percibir el fracaso como una amenaza a nuestra imagen y autoestima. Nos sentimos humillados y avergonzados, lo que nos lleva a evitar enfrentar los desafíos y arriesgarnos a fallar nuevamente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Nos anima a aceptar nuestras imperfecciones y a buscar nuevas estrategias para superar los obstáculos. En lugar de permitir que el fracaso nos defina, nos motiva a perseverar y a seguir adelante con valentía y determinación. Es importante destacar que el ego también puede afectar nuestra capacidad de aceptar el éxito. Cuando estamos dominados por el ego, podemos experimentar un miedo irracional a enfrentar nuevas oportunidades y desafíos. Nos preocupamos por mantener nuestra imagen de éxito y tememos que el éxito actual sea solo una coincidencia o suerte. El estoicismo nos enseña a valorar y celebrar nuestros logros, sin dejar que el ego nos limite. Nos anima a abrazar nuevas oportunidades y a confiar en nuestras habilidades y capacidades. Además, el ego puede afectar nuestra capacidad de establecer relaciones auténticas y significativas. Cuando estamos demasiado preocupados por nuestra propia imagen y éxito, tendemos a buscar relaciones superficiales y basadas en intereses egoístas. Esto nos impide conectar verdaderamente con los demás y disfrutar de relaciones significativas y enriquecedoras. El estoicismo nos invita a cultivar la empatía y el respeto hacia los demás, reconociendo que todos tenemos nuestras propias luchas y experiencias de vida. El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando estamos dominados por el ego, tendemos a sobrevalorarnos y pensar que merecemos más atención, tiempo o consideración que los demás. Esto puede llevarnos a exigir constantemente atención y sacrificio de los demás, sin tener en cuenta sus propias necesidades. El estoicismo nos invita a reconocer que todos somos seres humanos con necesidades y limitaciones, y nos enseña a establecer límites claros y respetar los límites de los demás en nuestras relaciones. Además, el ego puede obstaculizar nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando nos aferramos a nuestra identidad egoísta, nos volvemos reacios a aprender y a mejorar nuestras habilidades. El estoicismo nos enseña la importancia de estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar constantemente la superación personal. Nos invita a reconocer que siempre hay margen de mejora y que debemos estar abiertos a nuevas oportunidades de crecimiento. Es importante mencionar que el ego también puede llevarnos a sobreestimar nuestras capacidades y conocimientos. Nos hace creer que lo sabemos todo y perdemos la humildad para reconocer que también podemos aprender de los demás. El estoicismo nos enseña a cultivar la humildad y la apertura mental, permitiéndonos aprender de los demás y enriquecernos con nuevas perspectivas. Además, el ego puede afectar nuestra capacidad de aceptar críticas y retroalimentación constructiva. Cuando nuestro ego está inflado, tendemos a tomar cualquier crítica como un ataque personal y nos volvemos defensivos. En cambio, el estoicismo nos enseña a ver las críticas como oportunidades de crecimiento y a recibir feedback con humildad y apertura.
El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando estamos dominados por el ego, tendemos a buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. Esto puede llevarnos a ser personas manipuladoras y egoístas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas sin considerar las necesidades y sentimientos de los demás. Además, el ego puede obstaculizar nuestro crecimiento poliprofesional. Cuando nos aferramos a nuestra identidad egoísta, nos volvemos reacios a aprender y a mejorar nuestras habilidades. El estoicismo nos enseña la importancia de estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar constantemente la superación personal. Nos invita a reconocer que siempre hay margen de mejora y que debemos estar abiertos a nuevas oportunidades de crecimiento. Es importante mencionar que el ego bien puede llevarnos a sobreestimar nuestras capacidades y conocimientos. Nos hace creer que lo sabemos todo y perdemos la humildad para reconocer que también podemos aprender de los demás. El estoicismo nos enseña a cultivar la humildad y la apertura mental, permitiéndonos aprender de los demás y enriquecernos con nuevas perspectivas. Además, el ego puede afectar nuestra capacidad de aceptar críticas y retroalimentación constructiva. Cuando nuestro ego está inflado, tendemos a tomar cualquier crítica como un ataque personal y nos volvemos defensivos. En cambio, el estoicismo nos enseña a ver las críticas como oportunidades de crecimiento y a recibir feedback con humildad y apertura. El ego también puede afectar nuestra capacidad de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando estamos dominados por el ego, tendemos a buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. Esto puede llevarnos a ser personas manipuladoras y egoístas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas sin considerar las necesidades y sentimientos de los demás. Además, el ego puede obstaculizar nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando nos aferramos a nuestra identidad egoísta, nos volvemos reacios a aprender y a mejorar nuestras habilidades. El estoicismo nos enseña la importancia de estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar constantemente la superación personal. El ego es un obstáculo en nuestras vidas que nos impide alcanzar la felicidad y el bienestar emocional. Nos lleva a desarrollar actitudes narcisistas y a menospreciar a los demás, generando conflictos en nuestras relaciones. Además, nos impide reconocer nuestros propios errores y limitaciones, y nos hace buscar constantemente la aprobación externa. El estoicismo nos enseña a cultivar la humildad, a enfocarnos en lo que podemos controlar y a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. Al liberarnos del ego, podemos experimentar una mayor paz interior y una mayor satisfacción en nuestra vida.